Good afternoon all, and thank you for joining us in this new edition of Sfera Recap. The purpose of this event is to be available for friends and clients in order to answer any legal questions you may have. If we have participants today that have a preference in English, we would appreciate if you could let us know by sending us a message through Facebook or in the chat option that you have at the bottom of your screen in this Zoom tool. So please let us know by sending us a message so we can present both in Spanish and English. Si tienen alguna pregunta sobre cualquier tema, no solo sobre el tema central que estaremos presentando hoy, nos la pueden enviar, como les decía, utilizando la función de chat que tiene Zoom abajo de sus pantallas o también a través de Facebook, porque también estamos transmitiendo por Facebook Live. Este espacio está programado para que dure aproximadamente 30 minutos. Las preguntas las vamos a ir contestando en el orden en que las vamos recibiendo y si al final quedaran preguntas sin responder, se las vamos a contestar offline. No hemos recibido todavía ningún mensaje de nadie que tuviera alguna preferencia en inglés y por lo tanto pues vamos a continuar únicamente en español, salvo alguien que nos indique lo contrario. Les aclaro que este espacio no está limitado a conversar sobre las medidas y normas que se han aprobado con ocasión del COVID-19, aunque obviamente ese es el tema de actualidad. Podemos atender cualquier tipo de consulta legal que pudieran tener sobre otros temas de relevancia para nuestros clientes. Les reitero, lo importante es que nos hagan sus preguntas, nos las hagan llegar a través de la herramienta de chat que tiene Zoom. Abajo en sus pantallas van a ver que hay una indicación de chat para los que están conectados a través de Zoom. Para los que están viendo este espacio a través de Facebook Live, simplemente nos mandan un mensaje y ese nos llegará para poder ir respondiendo a sus preguntas. Además, en el espacio de hoy tendremos una presentación especial sobre la formalización y ejecución de contratos de manera virtual, considerando el alto nivel de teletrabajo y la medida sanitaria que fue recomendada por el Ministerio de Salud de quedarnos en casa. Nos acompañan en la llamada también nuestros especialistas en las distintas áreas legales, como impuestos, laboral, derecho corporativo, administrativo, banca, migración, contratos, entre otras materias. Y todos ellos responderán a sus preguntas según la materia de que trate. Como una noticia de actualidad o el tema que quisiéramos iniciar comentando hoy es uno que ya hemos tratado en ediciones anteriores de Sfera Recap y está relacionado con algunas de las medidas que están tomando los bancos para mitigar o facilitar a sus clientes enfrentar esta crisis. En particular, los bancos están ajustando las condiciones de algunos de los créditos, por ejemplo, reduciendo la tasa de interés, extendiendo el plazo de pago de las operaciones y hasta difiriendo pagos de capital y o intereses. Muchos bancos están haciendo esto de manera automática, modificando las condiciones del crédito de manera automática y otros más bien queda a criterio del interesado, del deudor, hacer la gestión para solicitarle al banco que revisen sus créditos. No obstante lo anterior, en la Asamblea Legislativa los diputados están discutiendo o evaluando la aprobación de una ley que obligaría a los bancos a otorgar una moratoria general de 3 a 4 meses a favor de los deudores. El superintendente de la SUGEF rindió declaraciones al respecto, fue consultado por los diputados y lo que hizo fue advertirles a los diputados que una moratoria de esta naturaleza podría generar problemas de liquidez y solvencia muy importantes para los bancos. Por lo tanto, dijo el superintendente, este tipo de medidas no deberían ser generales, sino que deberían estar limitadas a ciertos clientes, a ciertas empresas o industrias, a ciertos plazos, a montos, para que los bancos, de la misma manera que dejarían de percibir algunos ingresos, ¿verdad?, por la moratoria, podrían en todo caso hacerle frente a los retiros ordinarios y extraordinarios de los ahorrantes. Les reitero que si alguien tuviera alguna pregunta, la puede enviar a través de la herramienta de chat que tiene Zoom o a través de Facebook. Simplemente escriben la pregunta y las vamos acumulando para irlas respondiendo.
El día de hoy tenemos con nosotros a Fabiola Soler, abogada socia de Esfera Legal. Fabiola nos presentará algunas consideraciones y análisis importantes sobre la formalización y ejecución de contratos de manera virtual y usando la tecnología, considerando las medidas de distanciamiento social, el teletrabajo y la estadía en casa que estamos viviendo todos. Así que le voy a dar la palabra a Fabiola para que nos presente el tema central de hoy. Adelante, Fabiola. Muchas gracias, buenas tardes, espero me escuchen bien y se encuentren bien esta tarde. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Vamos a conversar un poco, como introdujeron el tema, sobre la formalización de los contratos y también la ejecución de los contratos de manera virtual. Entonces tenemos que los contratos en nuestro país se pueden formalizar de manera virtual de varias formas. La ley nos permite expresamente le otorga validez a los documentos electrónicos. Esto está plasmado en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos desde el año 2005, y esta ley nos dice que los documentos electrónicos son cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo que sea expresada o transmitida por un medio electrónico o informático. Entonces, esto, ¿cómo lo aplicamos a los contratos? Bueno, como decíamos ahora, nosotros en esta época se vuelve muchísimo más importante formalizar los contratos de manera virtual y electrónica. Entonces ya veremos y vamos a conversar un poco sobre la firma digital y la firma digital certificada. Podríamos pensar que una forma de formalizar un contrato y la cual es válida con base en esta ley y su reglamento que define el documento electrónico, la firma digital y la firma digital certificada, es, por ejemplo, imprimir el documento y firmarlo, luego intercambiarlo por medios electrónicos. Eso sería o tendría igual validez que una firma. Sin embargo, puesta de puño y letra. Sin embargo, eso nos da un reto probatorio. Los medios probatorios tenemos que tienen también por esta ley igual validez los medios probatorios electrónicos o digitales que los medios físicos o impresos, ¿verdad? Entonces, sea un documento que se califique como documento privado o documento público, lo podemos aportar como prueba. Entonces, hablemos del contrato. El contrato podría ser un contrato que se pruebe, por ejemplo, por una orden de compra internacional. Y esta orden de compra que sea para la compra de un producto. Entonces ahí no tenemos un contrato formalmente hablando, pero podríamos probar que existía un acuerdo de costo y precio entre las partes. Sin embargo, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería utilizar un certificado de firma digital en lugar de la firma digital simplemente, como comentábamos antes, intercambiada por medios electrónicos. Y a esto debemos aclarar que la firma digital certificada es una que haya sido emitida al amparo de un certificado digital válido y vigente expedido por un certificado registrado. Esto aplica tanto en nuestro país como en otras jurisdicciones. Entonces, si la entidad reguladora, el ente que está autorizado para expedir este tipo de certificados, la emitió correctamente antes que viniera la situación de emergencia actual, se puede utilizar esa firma digital, ese certificado, y es lo ideal realmente para intercambiar el contrato y su formalización. Sin embargo, si por alguna razón alguien no tuvo oportunidad, ¿verdad? Y vamos a continuar todos trabajando y suscribiendo contratos e intercambiando bienes y servicios, deberíamos tener un contrato que establezca las obligaciones de ambas partes, las causales de terminación, el incumplimiento, etcétera. Entonces, para tener eso, sí podríamos pensar en imprimir e intercambiar ese documento firmado si no se tuviera el certificado de firma digital, que sería, pues, idealmente la forma de formalizar el contrato. Ahora bien, podemos pensar también en otra etapa contractual que es la ejecución contractual, que es la vida del contrato. Entonces, ya el contrato se formalizó, se firmó con certificado de firma digital por ambas partes, o bien, si tuvimos la posibilidad, que es poco probable en este tiempo, de legalizar y, digamos, autenticar la firma por un notario público en el país de origen, si estamos pensando en partes que están en distintos países,
o, digamos, cumplir con los requisitos del certificado de apostilla. Entonces, también pudimos haber formalizado el contrato de esa manera. Ya tenemos un contrato, está firmado y ahora estamos durante la ejecución contractual. En la ejecución contractual o la vida del contrato, es importante que documentemos cómo cumplimos los hitos o, digamos, los pasos, etapas contractuales que se hayan acordado. Entonces, estas etapas o pasos contractuales, ¿cómo los vamos a probar eventualmente? Y eso nos lleva, digamos, a la terminación o finalización del contrato. Hablemos de quizás medios electrónicos como, bueno, WhatsApp, correos electrónicos. Algo importante para mencionar sobre la formalización que no mencioné anteriormente es si ese contrato viene firmado por la persona, debería venir de un correo del firmante, y el correo electrónico que nos permite identificar que viene el correo del firmante. Estamos hablando en el caso que no tuviéramos el certificado de firma digital o la firma digital certificada, según lo prevé el reglamento y la ley correspondiente. Ahora bien, durante la ejecución vamos a documentar el cumplimiento de hitos o bien el incumplimiento por medio de correos electrónicos, que es un medio muy importante para que nosotros podamos probar la fecha del incumplimiento en caso de incumplimiento, o más bien la fecha en que se cumplieron los hitos o las etapas contractuales que se hayan acordado. También podríamos guardar mensajes de WhatsApp, tener medios tecnológicos en los cuales tengamos algunas pruebas técnicas, dependiendo del tipo de contrato que se trate, del producto o servicio que estemos acordando, y cierto otro tipo de documentos. Ahora bien, es importante mencionar que con respecto al documento electrónico, aunque la ley permite que sean válidos los documentos en la formalización, formación y ejecución de los contratos, los documentos electrónicos, hay excepciones a esta regla. Algunas excepciones son los testamentos, los asuntos de derecho de familia, los actos que sean personalísimos y otras excepciones. Con lo cual, no es algo universal, pero en la mayoría de los casos lo vamos a poder utilizar. Cada vez más, y sobre todo en estos tiempos, se vuelve indispensable tener un certificado de firma digital. Si no se tiene, bueno, hay otras formas de formalizar el contrato. Y con la ejecución, como decíamos, sí es importante guardar los documentos probatorios que nos van a servir más adelante con igual validez que un documento físico o un papel, ¿verdad? Para probar qué fue lo que pasó en la vida de mi contrato. Cuando llegamos al final de la vida del contrato, podría presentarse en algún momento de esa vida del contrato un conflicto, y ese conflicto tenemos que resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Depende de lo que hayamos acordado. Lo que hayan acordado las partes en su contrato, y en ese contrato tiene que indicar si vamos a ir a la vía judicial, a la vía arbitral, o si tenemos alguna cláusula escalonada donde vamos a cumplir ciertos pasos previos a llegar a alguna de estas vías. En ese momento se vuelve indispensable que hayamos guardado un registro de los documentos electrónicos que nos van a servir como medios probatorios en el momento de determinar la vida contractual. Y bueno, básicamente tenemos eso que realmente nos da una herramienta muy fuerte para continuar trabajando y para que nuestros contratos no sufran en razón de la situación actual mundial que estamos viviendo, y podemos saltarnos pasos como por ejemplo la apostilla o la legalización, o pedir una cita en algún consulado en un país o en la Secretaría de Estado que corresponda para cumplir esos pasos o formalidades. Y también si no podemos sacar el certificado de firma digital, pues tenemos alternativas. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Fabiola. Te agradecemos mucho. Definitivamente este es un tema muy importante, muy actual, dadas las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos en el mundo en general, ¿verdad? Y que probablemente seguiremos viviendo por un rato más. En todo caso, este tipo de soluciones tecnológicas para la aplicación en contratos es un tema que ya se viene desarrollando desde antes,
dada el incremento en las relaciones internacionales y transacciones internacionales. Como wrap-up de unas pocas ideas, la primera es que, por regla general, la ley, los contratos no tienen que formalizarse cumpliendo con determinados requisitos, salvo cuando la ley expresamente requiera ese tipo de formalidades. Entonces, tenemos que tener claro que el traspasar una propiedad de un vehículo, la ley establece que debe hacerse mediante escritura pública ante notario. Ahí sí hay una formalidad, pero la regla general es que no hay que cumplir formalidades determinadas para la suscripción de contratos. La segunda idea básica es que la ley y la norma jurídica no se reforman tan rápidamente como avanza la tecnología y por lo tanto, aunque por supuesto estamos acostumbrados y nos daría mucha más confianza que ambas partes en un contrato se sienten en la misma mesa, firmen un documento físico, presencial y haya un notario que autentica las firmas en ese momento, que esa sería la forma tradicional. Hoy en día, con el uso de la tecnología, eso no es indispensable y podemos utilizar muchas de estas herramientas. Pero como decía Fabiola, y aquí viene la tercera idea básica, al final todo va a ser cuestión de prueba, y no solo en la formalización del contrato, sino también en la ejecución. Es decir, si al utilizar estas herramientas tecnológicas nos dejamos suficiente rastro de cuál fue la voluntad de las partes, qué es lo que las partes querían hacer y manifestar, a qué querían obligarse, y por lo tanto que puedan ser presentadas y ejecutadas ante un tribunal judicial o arbitral. Muchas gracias, Fabiola, por tu presentación. Mientras nos hacen preguntas, si alguien tuviera alguna duda, que la pueden hacer por el chat de Zoom o a través de Facebook. Vamos a darle la palabra ahora a Sonia Aragón. Sonia es abogada de esfera legal, especialista en derecho administrativo, y nos va a hacer un update de las últimas medidas que han tomado distintas instituciones públicas en el país para mitigar la situación de crisis que se está viviendo y enfrentarla. Así que le vamos a dar la palabra a Sonia. Adelante, Sonia. Hola, buenas tardes. Efectivamente, en los últimos días, diferentes instituciones han tomado medidas que buscan alivianar un poco el tema que estamos viviendo. El viernes pasado se tomó la decisión de extender la restricción vehicular sanitaria que ya estaba implementada desde inicios de la semana pasada. Inicialmente se había hablado de una restricción que va de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, el viernes pasado se tomó la decisión que durante los fines de semana, es decir, viernes, sábado y domingo, se iba a extender para que esta restricción aplicara de 8 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. De lunes a jueves se mantiene igual, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Por otro lado, SENASA y el Servicio Fitosanitario del Estado están readecuando de forma temporal sus procedimientos técnicos para facilitar el comercio exterior y el abastecimiento nacional en momentos de crisis. Estas medidas se van a tomar mientras esté esta emergencia sanitaria internacional y son de carácter obligatorio, es decir, SENASA y el Servicio Fitosanitario del Estado tienen que cumplirlas. En términos generales, se emiten las siguientes disposiciones. Los funcionarios del SENASA y el Servicio Fitosanitario del Estado pueden realizar la verificación de documentos que acompañen las mercancías en los procesos de importación, tránsito, depósito y despacho aduanero sobre la base de impresiones y fotocopias cuando los usuarios no tengan los documentos originales. Eso sí, los usuarios tienen que conservar el documento original en cuanto lo tengan, porque las autoridades van a poder verificar su autenticidad en el momento donde finalice esta emergencia sanitaria o inclusive durante, si las autoridades consideran que existe mérito o algún indicio importante para tener que revisarlo. Por otro lado, se va a extender el plazo de concesiones de agua para evitar gastos de renovación. Según los datos del MINAE, este año vencen 390 concesiones y 201 permisos de vertidos, por lo que el gobierno el día de ayer anunció que se iba a extender estos permisos por un año más. El objetivo es que pues, el sector productivo no tenga que invertir en los gastos de renovación, entonces pues se va a extender estos permisos por un año más. Y finalmente, el Ministerio de Salud hoy emitió una resolución que busca, o lo que se pretende es prorrogar todos los permisos sanitarios de funcionamiento, certificados de habilitación,
licencias y autorizaciones que estén pronto de vencerse entre el 31 de marzo y el 30 de septiembre. Estas se van a extender o se les va a prorrogar el plazo hasta el 30 de septiembre del 2020, con el objetivo nuevamente de que las personas no tengan que salir de sus casas para realizar el trámite de renovación. Es importante saber que hasta el 30 de septiembre es que el Ministerio de Salud va a poder aceptar o iniciar los trámites de renovación, y en caso de nuevas solicitudes, nuevos permisos sanitarios de funcionamiento o modificaciones a los ya existentes, estos se tienen que hacer vía correo electrónico, porque nuevamente lo que se está evitando es tener que acudir a las oficinas. Eso sería las últimas noticias. Muchas gracias, Sonia, por tu update muy completo. Tenemos una pregunta de Flavia. Muchas gracias, Flavia, por tu pregunta. Pregunta Flavia, ¿me pueden contestar lo siguiente, porfa? Si yo tengo un mini super, entiendo que puedo vender por delivery, pero ¿puedo vender al público que entre físicamente a mi tienda también? Eso referente a los fines de semana. Te contesto de la siguiente manera y de cualquier cosa le doy la palabra también a Sonia si quisiera agregar algo. En estos momentos, Flavia, las medidas o restricciones que se han impuesto son las siguientes. Hay una restricción vehicular sanitaria en las noches, entre semana, y esa restricción vehicular sanitaria se amplió de horario a partir de las 5 de la tarde los fines de semana. Es una restricción vehicular. Número 2, hay una recomendación muy intensa, ¿verdad?, que ha hecho el Ministerio de Salud en el sentido de quedarse en la casa y no salir salvo situaciones esenciales o urgentes. Y también la tercera medida que hay, que te iba a comentar, es que hay una orden para negocios específicos o empresas específicas, bares, discotecas, casinos, gimnasios y lugares deportivos, de definitivamente no atender al público. Entonces, en el tanto tu negocio no se incluya dentro de este último grupo de empresas que tienen una prohibición de operación y de atención al público, puedes tener el negocio abierto sin ningún inconveniente. Si una persona viola la restricción sanitaria, llega a tu mini super e ingresa, pues en principio quien estaría violando la restricción sanitaria es esa persona, ¿verdad? Y por lo tanto vos podrías atenderla sin ningún inconveniente. La multa sería para esa persona, en el tanto no se amplíe la restricción de tránsito. Sonia, no sé si vos quisieras agregar algo. No, don Eric, me parece que esa es la respuesta completa. Perfecto. Ahora, sin efectos de causar pánico, porque no se trata de eso, pero sabemos que se ha estado discutiendo la necesidad o no de ampliar esa restricción más amplia, ¿verdad? Ampliarla a un toque de queda, lo que se ha denominado como un toque de queda, es decir, limitar la libertad de tránsito de manera completa, y ahí sí solo poder salir para efectos de salud o alimentación básica, ¿verdad? El mini super eventualmente podría ser una de esas. Sin embargo, este es solo un tema que se ha mencionado, que se discute, algunos lo apoyan y otros no, y por lo tanto, de momento esas son las medidas aplicables. Gracias, Flavia. Bueno, no tenemos más preguntas. Y por lo tanto vamos a darle la palabra a Alejandra Salazar para que nos comente rápidamente en estos últimos minutos la figura específica del caso fortuito y la fuerza mayor, que es básicamente la herramienta que dispone la ley para liberar de responsabilidad a una parte en un contrato en caso de que no pueda cumplir con sus obligaciones. Adelante, Alejandra. Perdón, Alejandra parece que tuvo que retirarse y por lo tanto no está participando en esta llamada. Entonces vamos a pasarle la palabra a Andrea Rojas, nuestra especialista en derecho migratorio. Andrea nos va a comentar brevemente las medidas que se han tomado desde el punto de vista migratorio con ocasión de la crisis del COVID-19. Adelante, Andrea. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien.
Y bueno, el tema migratorio también ha tenido cambios relevantes y muy importantes con respecto a la crisis nacional que estamos teniendo con el COVID-19. Entre ellas podemos mencionar que la más relevante es que migración en estos momentos no se encuentra atendiendo público de todo y que tienen una fecha estimada de apertura para mayo de exactamente este año. El 17 es el día en que ellos piensan que podrían ya el lunes siguiente, que caería 18, abrir nuevamente y retomar labores. Sin embargo, es un tema que todavía estamos esperando que las autoridades migratorias se pronuncien al respecto y pues obviamente va a depender de cómo el país vaya afrontando la crisis con el COVID. Después también, por ende y como consecuencia de esto, las autoridades migratorias decidieron prolongar la vida de todos aquellos documentos conocidos como vital records o récords vitales que las personas van a necesitar para aplicar a sus diferentes trámites de residencia. Les van a extender la validez de estos hasta julio de este año, específicamente el 17. Después, en el caso de todas aquellas citas que sean con relación a obtener su DIMEX, ya sea por primera vez o aquellas citas de renovación, pues obviamente están canceladas hasta nuevo aviso, y aquellas que se puedan tramitar a través de los socios estratégicos de migración, como lo son Banco de Costa Rica y Correos de Costa Rica, se podrán realizar por esos medios. Perfecto, Andrea. Muchísimas gracias por tu presentación. Siendo que no tenemos más preguntas, pues vamos a dar cierre a este espacio. Les agradecemos mucho por su participación y les recordamos que este evento lo estaremos llevando a cabo regularmente para atender consultas y mantenerlos informados con lo último en novedades legales. Siéntanse en libertad de compartir el link o la invitación con quienes quisieran. El evento es totalmente abierto. Este jueves tenemos nuestro próximo Sfera Recap y el jueves vamos a tratar el tema del distanciamiento social y la libertad de tránsito, o más bien la limitación a la libertad de tránsito por el distanciamiento social. Vamos a tener la participación de un médico neumólogo del Hospital Nacional de Niños que nos va a hablar de distanciamiento social, y Sonia Aragón nos tratará el tema desde el punto de vista legal de la restricción o limitación a la libertad de tránsito. Les vamos a enviar en todo caso esta invitación, ya la estamos circulando. Además, les estaremos enviando material a los correos que nos dejaron al registrarse en este evento. En sus pantallas pueden ver nuestros correos electrónicos por si tuvieran cualquier otra pregunta. Por favor, nos escriben de manera directa y con gusto se las respondemos. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos el jueves. Hasta luego.